Evelyn abre los ojos para otro día bajo el cielo azul de Guadalajara. La ciudad despierta en un ballet de colores y sonidos que se mezclan con el aroma de las flores que tanto ama. Con una sonrisa amable, se prepara para otro día en su pequeño puesto de flores, un oasis colorido en la vida bulliciosa de la ciudad. Buenos días, Guadalajara, saluda Evelyn al día, mientras camina por las estrechas calles con su cesta de flores al hombro. Cada paso es un recordatorio de su vida sencilla pero feliz, que eligió vivir a pesar del misterio que rodea su origen. Al llegar a su puesto, organiza meticulosamente cada flor, creando arreglos que parecen más pinturas vivas. Sus manos hábiles y cuidadosas trabajan con la delicadeza de las pétalas, mientras su mente divaga a veces sobre el colgante en forma de llave que siempre cuelga de su cuello. ¿De dónde vengo?, se pregunta, tocando el colgante, el único vínculo con su pasado desconocido. Los clientes comienzan a amontonarse, atraídos no solo por la belleza de las flores, sino también por el aura de amabilidad que Evelyn irradia. Ella atiende a cada uno con una sonrisa y una palabra amable, haciendo que el día de todos sea un poco más brillante. ¿Para quién es este hermoso arreglo hoy, señora García?, pregunta Evelyn, entregando un ramo de rosas rojas y girasoles. Para mi nieta, querida. Hoy se presenta en el teatro de la escuela. Tus flores siempre traen alegría, Evelyn, responde la señora con una sonrisa que denota gratitud y admiración. Mientras pasa el día, Evelyn reflexiona sobre su vida. A pesar de las preguntas sin respuestas sobre su origen, se siente agradecida por el cariño de quienes la rodean y por la paz que encuentra entre sus flores. Tal vez no importe de dónde vengo, sino las vidas que toco aquí y ahora, piensa, arreglando otro ramo floral. A medida que el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Evelyn cierra su puesto, contenta con otro día de trabajo. Ella sabe que, a pesar del misterio que rodea su historia, ha encontrado un propósito en ese pequeño puesto de flores en Guadalajara. Caminando de regreso a casa, el colgante balancea suavemente al ritmo de sus pasos. Una llave para un pasado olvidado, quizás, pero Evelyn lleva consigo la certeza de que las respuestas que busca quizás no sean tan importantes como los momentos de alegría que comparte todos los días. La vida de vendedora de flores le basta por ahora, mientras las preguntas sin respuesta permanecen guardadas, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Alfredo Morales, un hombre conocido en Guadalajara por sus logros en el mundo de los negocios y la influencia que tiene, tenía la tarea ese día de elegir flores para un importante evento corporativo de su empresa. Aunque generalmente delegaba esas tareas, algo lo impulsó a tomar las riendas de ese detalle particularmente personal. Quizás fue el deseo de agregar un toque humano y cálido al evento, una característica que muchos decían que faltaba en su personalidad de hombre de negocios riguroso. Caminando entre los diversos puestos del mercado de flores, sus ojos se posaron en un pequeño puesto que parecía brillar con un encanto propio. Los colores vibrantes y los impresionantes arreglos eran atractivos, sí, pero fue la sonrisa acogedora de la vendedora lo que realmente lo atrajo. Buenas tardes, saludó Alfredo con un gesto de cabeza. Necesito arreglos florales para un evento empresarial. ¿Puedes ayudarme? Evelyn, con su habitual sonrisa amable, asintió. Por supuesto, señor. ¿Tiene alguna preferencia de colores o flores? Mientras discutían detalles, Alfredo no pudo evitar notar el colgante en forma de llave en el cuello de Evelyn. Había algo intrigantemente familiar en esa simple pieza de plata, un sentimiento que le causó una pausa momentánea. Una bonita pieza, comentó, tratando de disimular su curiosidad repentina. Gracias, respondió Evelyn, tocando el colgante inconscientemente. Es un misterio para mí también. Ha estado conmigo desde que tengo memoria. La conversación fluyó naturalmente mientras elegían las flores. Alfredo se encontró sorprendentemente cómodo con Evelyn, algo raro en su habitual interacción social calculada. La sencillez y autenticidad de ella contrastaban con el mundo empresarial frío y calculador al que estaba acostumbrado. Después de finalizar la selección, Alfredo pagó, pero su mente permanecía parcialmente en esa llave de plata y en la vendedora de flores que parecía pertenecer a otro mundo, tan distante del suyo. Caminando de regreso a su realidad de reuniones y decisiones ejecutivas, Alfredo sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Debe ser el efecto de las flores, se dijo a sí mismo, tratando de ignorar la persistente curiosidad sobre el colgante de Evelyn. En ese breve encuentro, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, las semillas del destino fueron sembradas.
Mientras Alfredo se alejaba, una parte de él sabía que ese momento sería más significativo en su vida de lo que podía imaginar. Por ahora, sin embargo, los misterios permanecían intocados, esperando el momento adecuado para ser revelados. En una tranquila noche en Guadalajara, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Alfredo Morales se encontraba inmerso en un sueño inquieto. Sus sueños, marcados por destellos de una felicidad hace mucho tiempo olvidada, lo transportaban de vuelta a un tiempo en el que la alegría llenaba su hogar, una época anterior al abismo de tristeza que el accidente había acabado en su vida. En los sueños, su hija corría por un jardín soleado, su risa cristalina resonaba como música. Ella miraba hacia atrás, buscando a su padre con ojos llenos de inocencia y amor. Estas visiones nocturnas, tan vívidas, hacían que Alfredo se despertara con una sensación renovada de pérdida, un anhelo ardiente de volver a un pasado que el tiempo le había arrebatado implacablemente. Mientras tanto, la vida de Evelyn se desenvolvía ajena a la conexión que la unía a Alfredo. Los recuerdos de su propia infancia eran como fragmentos de un sueño del que solo podía recordar al despertar. Sin embargo, en un raro momento de quietud, se veía asaltada por flashbacks de una vida anterior al orfanato, momentos felices de una infancia pasada en un hogar lleno de amor y risas. El recuerdo de dos figuras amorosas, que intuía que eran sus padres, le traía una sensación de nostalgia por algo que no podía recordar completamente. Un día, mientras caminaba por el mercado de Guadalajara, Evelyn sintió una ola de nostalgia al pasar por una calle que le parecía extrañamente familiar. La visión de una antigua casa con ventanas de colores y una puerta de hierro forjado desencadenó una avalancha de recuerdos, ella, una niña de la mano de sus padres, riendo mientras corrían juntos por el jardín delantero. Estos recuerdos, aunque difusos, estaban llenos de amor y alegría, un contraste evidente con la soledad que había marcado gran parte de su vida. El despertar de estos recuerdos perdidos en Evelyn y los sueños recurrentes de Alfredo no eran simples coincidencias. Eran hilos del destino entrelazándose, guiándolos uno hacia el otro, aunque ninguno de los dos entendiera aún la profundidad de la conexión que los unía. Mientras Alfredo luchaba por encontrar sentido en los sueños que perturbaban sus noches, Evelyn comenzaba a cuestionar las raíces de las memorias que surgían en su mente. Ambos, impulsados por una fuerza que no lograban explicar, se sentían obligados a buscar respuestas para las preguntas que habían evitado durante tanto tiempo. Las memorias perdidas y los sueños se revelaban no solo como ecos de un pasado doloroso, sino también como llaves hacia la verdad que había permanecido oculta. Y a medida que cada uno enfrentaba sus propias inquietudes y añoranzas, el destino pacientemente tejía el camino que eventualmente los reuniría, revelando los lazos indisolubles que los conectaban. A medida que los días pasaban en Guadalajara, Evelyn se encontraba inmersa en la organización de un evento que le llegaba muy cerca del corazón, una subasta benéfica destinada a recaudar fondos para el orfanato que la había acogido durante su infancia. La idea había surgido de ella, nacida de un profundo deseo de devolver a aquellos que le habían ofrecido amor y apoyo en los momentos en que más lo necesitaba. El orfanato, un lugar que albergaba no solo recuerdos de su propia búsqueda de identidad, sino también las esperanzas y sueños de muchos otros niños, necesitaba reparaciones urgentes y recursos para continuar su misión. Evelyn, con su incansable naturaleza y generoso corazón, dedicaba cada momento libre que tenía para garantizar el éxito del evento. Fue durante una de esas reuniones de planificación que Alfredo Morales, ahora un frecuente visitante de su puesto de flores, se enteró del evento benéfico. Intrigado por la pasión y dedicación de Evelyn, se ofreció a ayudar. ¿Qué puedo hacer para apoyar?, preguntó Alfredo, genuinamente interesado. Evelyn, sorprendida y halagada por la oferta, sugirió, tal vez puedas ayudar con el patrocinio. Necesitamos recursos para alcanzar nuestra meta de recaudación. Conmovido por la historia de Evelyn y el impacto positivo que el orfanato había tenido en su vida, Alfredo no dudó. Cuenta con ello, dijo, comprometiéndose no solo con una generosa donación, sino también con su presencia en el evento. La decisión de Alfredo de patrocinar el evento no pasó desapercibida. Su participación trajo una visibilidad sin precedentes a la causa, atrayendo la atención de muchos otros posibles donantes y voluntarios. La noticia del evento comenzó a difundirse por Guadalajara, prometiendo una noche que podría significar un nuevo comienzo para el orfanato. En los días previos a la subasta, Evelyn y Alfredo se encontraron varias veces, discutiendo detalles y preparativos. Cada encuentro los acercaba más, revelando capas de su personalidad y creando un vínculo que iba más allá de lo profesional. Evelyn, con su honestidad y alegría contagiosa, y Alfredo, con su seriedad y gentileza inesperada, descubrieron un respeto y admiración mutuos.
Llegó el día del evento, y la subasta benéfica superó todas las expectativas. La comunidad se unió en un espectáculo de generosidad, con cada artículo subastado trayendo esperanza renovada al orfanato. Evelyn, radiante en medio del éxito del evento, no pudo evitar agradecer a Alfredo, cuyo apoyo había sido crucial. No sé cómo agradecerte, dijo, encontrando sus ojos en un momento de sinceridad. Tu ayuda cambiará la vida de muchos niños. Alfredo, conmovido por las palabras de Evelyn, sintió una conexión aún más profunda. Fue un placer ayudar. Ver la diferencia que podemos hacer, eso es lo que realmente importa, respondió él, con una sonrisa que raramente mostraba. En esa noche, bajo las estrellas de Guadalajara, los lazos inquebrantables entre Evelyn y Alfredo se forjaron, no solo por la noble causa que apoyaban, sino por el entendimiento tácito de que juntos podían iluminar las vidas de aquellos que más lo necesitaban. Mientras la exitosa noche de la subasta benéfica se desenvolvía bajo las estrellas de Guadalajara, una figura sombría observaba desde lejos. Oculto en las sombras, sus ojos no perdían ni un movimiento de Evelyn y Alfredo, cuya creciente cercanía causaba un palpable malestar en el ambiente a su alrededor. Esta figura, un hombre cuyo pasado estaba intricadamente ligado al de Evelyn de una manera que ella misma desconocía, observaba con una mezcla de envidia y temor. Este hombre, conocido en la alta sociedad de Guadalajara por su influencia y poder, pero cuyo nombre permanecerá no revelado por ahora, cargaba consigo oscuros secretos. Años atrás, él había desempeñado un papel crucial en el accidente que separó a Evelyn de su familia, un evento que no fue tan fortuito como parecía. Movido por la codicia y una disputa de larga data con la familia Morales, él vio en ese trágico accidente una oportunidad para consolidar su poder y eliminar a Alfredo como rival. Sin embargo, el éxito del evento benéfico y la obvia conexión entre Alfredo y Evelyn traían temores de que sus actos pasados pudieran ser descubiertos. No pueden acercarse demasiado, murmuraba para sí mismo, consciente de que cualquier investigación sobre Evelyn podría desentrañar la red de mentiras y manipulaciones que él había construido habilidosamente a lo largo de los años. En los días posteriores a la subasta, el villano comenzó a actuar en las sombras, planeando maneras de alejar a Evelyn de Alfredo sin levantar sospechas. Su mente maquinaba incansablemente, buscando crear un abismo entre ellos que fuera infranqueable. Él sabía que debía ser cuidadoso, cualquier paso en falso podría llevarlo a su propia ruina. Mientras tanto, Evelyn y Alfredo, ajenos a la presencia maligna que los rodeaba, continuaban fortaleciendo su conexión. El éxito de la subasta había sido solo el comienzo de una serie de proyectos en los que decidieron colaborar, unidos por el deseo compartido de marcar la diferencia en la comunidad. Ellos no tenían idea de que, con cada paso que daban juntos, despertaban más la ira y el desespero del villano que los observaba. En una noche silenciosa, mientras planeaba su próximo movimiento, el villano recibió una llamada. Del otro lado de la línea, una voz igualmente sombría ofrecía una alianza, prometiendo ayudar a separar a Evelyn y Alfredo de una vez por todas. Acepto, dijo él después de una pausa, sellando un pacto que desencadenaría una cadena de eventos capaz de sacudir los cimientos de la vida que Evelyn y Alfredo conocían. Y así, mientras la ciudad de Guadalajara seguía su rutina, un plan siniestro comenzaba a tomar forma en las sombras, amenazando no solo la recién descubierta conexión entre Evelyn y Alfredo, sino también la verdad que durante tanto tiempo había permanecido oculta. El brillo del sol matutino de Guadalajara trajo un nuevo día, pero para Alfredo y Evelyn, era más que solo otra jornada. Impulsados por una fuerza inexplorada, ambos sentían la urgencia de desentrañar los misterios que rodeaban sus vidas. Para Alfredo, la investigación sobre el accidente de años atrás se había vuelto una cuestión personal. Cuanto más pensaba en la conexión instantánea que había sentido con Evelyn, más convencido estaba de que había algo más entre ellos, algo enterrado en las profundidades del pasado. Evelyn, por su parte, se encontró enfrentando la posibilidad de que el colgante en forma de llave que siempre llevaba consigo pudiera ser la pieza faltante en el rompecabezas de su origen. La curiosidad que hasta entonces había permanecido silenciosa en su corazón comenzó a transformarse en una necesidad voraz de respuestas. En una tarde tranquila, mientras compartían un café en uno de los encantadores cafés de Guadalajara, Alfredo decidió abrirse con Evelyn sobre sus sospechas e intenciones. Evelyn, comenzó él, vacilante, hay algo que necesito contarte. He estado investigando el accidente que ocurrió hace años, el mismo accidente que creo está relacionado con tu pasado. Evelyn lo miró, sorprendida y curiosa. Yo también he estado pensando mucho en mi pasado últimamente, admitió ella, especialmente sobre este colgante.
Levantando la pequeña llave de plata para que Alfredo pudiera verla mejor, continuó: creo que es hora de encontrar respuestas. La decisión de buscar la verdad juntos selló un nuevo capítulo en su jornada. Comenzaron su investigación visitando el orfanato donde Evelyn había crecido, hablando con los cuidadores y revisando los registros antiguos, con la esperanza de encontrar alguna pista. Aunque la mayoría de la información era vaga y los registros estaban incompletos, un detalle emergió: la descripción de una mujer misteriosa que había dejado a Evelyn en el orfanato. La descripción mencionaba específicamente el colgante en forma de llave. Mientras tanto, Alfredo utilizaba sus recursos para profundizar en el incidente que había llevado a la pérdida de su hija. Reunió informes policiales y noticias de periódicos de la época, buscando inconsistencias o pistas pasadas por alto. Su corazón le decía que había más en la historia que un simple accidente. A medida que juntaban las piezas, comenzó a emerger un patrón, sugiriendo una conexión entre el colgante de Evelyn y la familia Morales. Alfredo, sintiéndose cada vez más convencido de la conexión entre ellos, decidió que era hora de buscar la ayuda de un especialista en genealogía y realizar una prueba de ADN, para eliminar cualquier duda sobre la posible relación. La búsqueda de respuestas los llevó por caminos nunca antes imaginados, sacando a la luz verdades ocultas que habían moldeado sus vidas de manera profunda e indeleble. Mientras se aventuraban más profundamente en esta jornada, el vínculo entre ellos se fortalecía, fundamentado en la esperanza compartida de descubrir no solo sus orígenes, sino también el verdadero significado de la familia y la pertenencia. La mañana en Guadalajara trajo consigo un aire cargado de expectativas. Alfredo y Evelyn, después de pasar días inmersos en una búsqueda incansable de verdades, finalmente se encontraron con un descubrimiento que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. En una vieja caja de recuerdos, cuidadosamente guardada en el ático del orfanato, encontraron una serie de recortes de periódicos e informes policiales que hablaban sobre el accidente. Uno de los recortes destacaba a una pequeña niña encontrada en el lugar del accidente, sin heridas, pero completamente sola. La descripción coincidía con la edad que Evelyn tendría en ese momento. Además, uno de los informes mencionaba un colgante encontrado con la niña, un colgante en forma de llave, similar al que Evelyn siempre llevaba consigo. Este detalle, hasta entonces visto como una simple coincidencia, ahora se presentaba como un posible eslabón revelador entre Evelyn y la familia Morales. Alfredo, sosteniendo el recorte con manos temblorosas, sintió una mezcla de emoción y miedo invadir su ser. Evelyn, dijo él, con la voz entrecortada por la emoción, este informe describe el colgante. El mismo colgante que tienes tú. Evelyn, igualmente afectada, observaba el documento, tratando de asimilar la magnitud de ese descubrimiento. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar, trayendo consigo una mezcla de alivio e inquietud. La posibilidad de finalmente entender de dónde venía y quién era realmente parecía ahora al alcance de sus manos, pero también traía consigo el peso de las implicaciones de esa verdad. La revelación instigó a Alfredo a compartir con Evelyn detalles más profundos sobre el accidente que llevó a la desaparición de su hija. Habló sobre el dolor insoportable de perder a un ser querido de manera tan abrupta y misteriosa, sobre las noches de insomnio cuestionando su destino y sobre la esperanza, ahora reavivada, de tal vez haberla encontrado. Evelyn, no puedo ignorar las señales. Todo parece indicar que tú podrías ser mi hija desaparecida, confesó Alfredo, cada palabra cargada de una esperanza cautelosa. Evelyn, ante la posibilidad de finalmente tener una familia, se sentía dividida entre la alegría y el miedo de permitirse creer totalmente en esa posibilidad. La idea de pertenecer a una familia, algo que siempre había soñado, ahora parecía tanto una bendición como una amenaza al equilibrio que había construido en su vida. Con la determinación de descubrir la verdad, decidieron que el próximo paso sería realizar una prueba de ADN. Esta decisión, aunque llena de incertidumbres, prometía traer las respuestas definitivas que ambos ansiaban. Conforme el sol se ponía sobre Guadalajara, Alfredo y Evelyn, unidos por un lazo que trascendía explicaciones simples, se preparaban para enfrentar lo que sea que el resultado de la prueba les deparara. El camino por delante estaba lleno de posibilidades, pero sabían que, independientemente de lo que descubrieran, el viaje que habían compartido hasta ese momento ya había cambiado sus vidas de maneras que nunca imaginaron. A medida que la verdad comenzaba a surgir de las sombras del pasado, la tensión en Guadalajara se intensificaba. Evelyn, que hasta entonces buscaba respuestas sobre su origen con una mezcla de esperanza y ansiedad, de repente se encontró cara a cara con el peligro. El villano, cuyas acciones habían permanecido ocultas en las sombras,
ahora se movía abiertamente, determinado a interrumpir la búsqueda de Evelyn por la verdad. En una tarde calurosa, mientras Evelyn caminaba por las estrechas calles de la ciudad, ocurrió un encuentro inesperado. El villano, una figura imponente, se le acercó en un callejón aislado, lejos de las miradas curiosas de los transeúntes. «No sabes en lo que te estás metiendo, pequeña», siseó él, su voz cargada de amenaza. «Abandona esta búsqueda insensata o podrías no gustar de lo que encontrarás». Aunque asustada, Evelyn mantuvo una postura desafiante. «No voy a detenerme hasta descubrir la verdad sobre mi pasado». «Nada de lo que digas me hará renunciar», respondió ella, su determinación brillando intensamente en sus ojos. Fue en ese momento que apareció Alfredo, como si estuviera guiado por un sentido de protección inquebrantable. «Evelyn», llamó él, corriendo hacia ella. Al ver a Alfredo, el villano retrocedió, sabiendo que no podía enfrentar a ambos. «Esto no acaba aquí», murmuró antes de desaparecer en las sombras del callejón. Alfredo, al alcanzar a Evelyn, la envolvió en sus brazos, asegurándose de que estuviera a salvo. «No permitiré que te pase nada», prometió, un juramento que llevaba todo el peso de sus emociones turbulentas. El intento de intimidación solo sirvió para fortalecer la determinación de Alfredo y Evelyn. Unidos, decidieron enfrentar la conspiración familiar que había desencadenado los eventos del pasado. Las piezas comenzaron a encajar. El accidente no fue un trágico accidente, sino el resultado de una trama oscura, tejida por la envidia y la avaricia dentro de la propia familia Morales. Al investigar más a fondo, descubrieron pruebas de manipulaciones y traiciones que habían sido cuidadosamente ocultadas. La verdad sobre el accidente resultó ser aún más siniestra de lo que imaginaban, involucrando no solo al villano que los había confrontado, sino también a otros miembros de la familia que veían en Alfredo y su línea de sucesión una amenaza para sus propios deseos de poder y control. Este conocimiento no vino sin su precio. La revelación de las verdaderas circunstancias detrás del accidente y la comprensión de la extensión de la traición familiar dejaron a Alfredo y Evelyn conmocionados. Sin embargo, en lugar de disuadirlos, estos descubrimientos solo los impulsaron a buscar justicia y reparación. Mientras caía la noche sobre Guadalajara, Alfredo y Evelyn, ahora más que nunca, estaban determinados a desentrañar completamente el velo de secretos que envolvía el pasado de Evelyn y restaurar la honra y la integridad que habían sido mancilladas por la codicia de otros. Unidos por una causa común, se prepararon para enfrentar lo que el futuro les deparara, armados con la verdad y un lazo inquebrantable que los unía. La determinación de Alfredo y Evelyn de desentrañar la verdad sobre el pasado de Evelyn y las circunstancias oscuras que rodeaban el accidente culminó en un enfrentamiento inevitable. Armados con las pruebas recopiladas durante su incansable búsqueda, se encontraron cara a cara con el villano, cuyas acciones nefastas habían arrojado largas sombras sobre sus vidas. En un encuentro tenso, llevado a cabo en la antigua biblioteca de la mansión Morales, un espacio lleno de recuerdos y secretos, Alfredo confrontó al villano con una calma fría, contrastando con la tormenta de emociones que bullía dentro de él. «¿Por qué?», preguntó Alfredo, su voz baja pero cargada de una intensidad que llenaba la sala. «¿Por qué destruir tantas vidas? ¿Por qué separar a un niño de su familia?». El villano, acorralado y dándose cuenta de que el cerco se estaba cerrando, intentó inicialmente evadir las acusaciones. Sin embargo, ante la irrefutable montaña de pruebas presentadas por Alfredo y Evelyn, su fachada comenzó a desmoronarse. La presión del momento y la conciencia de que no había salida lo llevaron a un estado de desesperación. Respirando profundamente, como si un gran peso lo oprimiera, finalmente cedió. Fue la envidia, la avaricia, confesó, las palabras fluyendo como una corriente reprimida desde hace mucho tiempo. Reveló cómo la disputa por el liderazgo y el control de la empresa Morales se había convertido en una obsesión destructiva, llevándolo a concebir un plan diabólico para eliminar a Alfredo del camino, sin considerar las consecuencias devastadoras de sus acciones. La confesión fue un golpe para Alfredo y Evelyn, quienes escuchaban atentamente, luchando por procesar la enormidad de lo que se revelaba. El villano detalló cómo manipuló eventos y personas, incluyendo la fabricación del accidente, con el objetivo de desestabilizar a Alfredo y tomar el control total de la empresa y la fortuna de la familia Morales. «Nunca imaginé. Solo quería el poder, la posición que creía mía por derecho», dijo, su voz ahora un susurro tembloroso, marcado por una sombra de arrepentimiento. «Pero ahora me doy cuenta del vacío de mis logros y del precio de mi ambición». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Alfredo, confrontado con la profundidad de la traición dentro de su propia familia, sintió una mezcla de enojo,
tristeza y alivio por finalmente conocer la verdad. Evelyn, por su parte, miraba al hombre que había causado tanto sufrimiento, sintiendo una extraña compasión por su caída patética. Con la confesión hecha, Alfredo y Evelyn sabían que aún tenían desafíos por delante. Era necesario enfrentar las repercusiones legales y personales de las acciones del villano. Sin embargo, en ese momento, también había un sentido de cierre y la posibilidad de comenzar a sanar las heridas del pasado. Mientras la noche caía sobre la mansión Morales, Alfredo y Evelyn salían de la biblioteca juntos, un paso más cerca de reconstruir sus vidas, ahora con la verdad revelada y la justicia al alcance de la mano. El camino por delante aún era incierto, pero caminaban lado a lado, fortalecidos por la verdad y la esperanza de un nuevo comienzo. Después de la tormenta emocional desencadenada por la confesión del villano, Alfredo y Evelyn se encontraron en un estado de expectativa silenciosa. El siguiente paso era innegable y, de alguna manera, el más personal de todos, una prueba de ADN que prometía responder a las preguntas que habían atormentado sus almas. La mañana en que recibieron los resultados estaba cargada de una tensión palpable. Sentados uno al lado del otro en un consultorio médico austero, cuyas paredes parecían resonar con los latidos acelerados de sus corazones, esperaban la llegada del médico. Cuando finalmente se abrió la puerta y el médico entró, llevando un sobre que sellaría el destino de ambos, Evelyn sintió la mano de Alfredo apretar la suya en un gesto de apoyo mutuo. Con una expresión serena, el médico no prolongó el suspenso. Los resultados son concluyentes, comenzó, mirando de Alfredo a Evelyn. Señor Morales, Evelyn, ustedes son padre e hija. Las palabras parecieron suspender el tiempo, llenando la habitación con una mezcla de alivio e incredulidad. Alfredo, cuyos ojos se llenaron de lágrimas, se volvió para mirar a Evelyn. En su mirada, había una profundidad de emociones que trascendía las palabras, alegría, tristeza, amor y el luto por los años irrecuperables que habían perdido. Evelyn, por su parte, sintió un torbellino de sentimientos. La confirmación de su conexión con Alfredo era, simultáneamente, un bálsamo para su alma durante mucho tiempo atormentada por la falta de pertenencia y una fuente de dolor por la conciencia de los momentos que nunca pudieron compartir. Yo, tengo un padre, susurró, su voz entrecortada por la emoción. Tenías razón. Nosotros, somos familia. Alfredo la abrazó, un abrazo que contenía años de amor no expresado y protección. Mi hija, dijo, cada palabra vibrando con la fuerza de sus emociones. Te prometo, a partir de hoy, compensar cada momento perdido. Vamos a reconstruir nuestra vida, juntos. La salida del consultorio médico no fue el fin de su jornada, sino un nuevo comienzo. Confrontados con la realidad de su relación confirmada, Alfredo y Evelyn sabían que tenían mucho por lo que navegar y curar. Había el duelo por los años perdidos, la alegría del reencuentro y el desafío de construir una relación padre-hija que ambos habían soñado, pero nunca se atrevieron a esperar que se hiciera realidad. Mientras caminaban por las calles de Guadalajara, de regreso al calor del hogar Morales, no eran solo dos individuos unidos por una búsqueda de la verdad. Eran una familia reunida, lista para enfrentar el futuro con la fuerza que solo el amor verdadero puede ofrecer. La revelación de los lazos de sangre que los unían era solo el primer paso hacia una vida compartida, llena de posibilidades, aprendizaje y, sobre todo, amor incondicional. El sol de Guadalajara brillaba con una luz nueva y prometedora, reflejando los sentimientos de esperanza y renovación que impregnaban la vida de Evelyn y Alfredo Morales. El descubrimiento de sus lazos de sangre no fue solo un final para la búsqueda que los había unido, sino el comienzo de un capítulo emocionante en sus vidas. Evelyn, con el apoyo inquebrantable de Alfredo, comenzó la jornada de reintegración a la familia Morales. Era un proceso lleno de descubrimientos, no solo sobre su pasado y la historia de su familia, sino también sobre sí misma. Cada encuentro, cada conversación con Alfredo y los otros miembros de la familia, revelaba capas de su identidad que ella nunca supo que existían. Aprendió sobre las tradiciones familiares, sobre los sueños y deseos de sus padres antes de su desaparición, y, lo más importante, sobre el amor incondicional que su familia sentía por ella, incluso en su ausencia. Alfredo, por su parte, estaba determinado a garantizar que el legado de la familia Morales fuera uno de integridad y compasión. Consciente del papel que la disputa por el poder y la avaricia habían desempeñado en la tragedia que separó a su familia, sabía que eran necesarios cambios significativos en la administración de su empresa. Con decisión y justicia, comenzó a eliminar las influencias nocivas que se habían arraigado en la cultura corporativa de la empresa,
reemplazándolas por prácticas que promovían la equidad, la transparencia y un ambiente de trabajo acogedor. Estos cambios no solo revitalizaron la empresa, sino que también reafirmaron la fe de sus empleados y socios en el liderazgo de Alfredo. Se convirtió en un ejemplo de que es posible conducir negocios con éxito manteniéndose fiel a principios éticos y humanitarios. Para Evelyn, el proceso de construir relaciones con su familia biológica fue una experiencia profundamente enriquecedora. Aunque hubo momentos de vacilación y vulnerabilidad, el amor y el apoyo que recibía de Alfredo y los demás la ayudaban a superar cualquier incertidumbre. Comenzó a sentirse parte integral de la familia Morales, dándose cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro ofrecía infinitas posibilidades de felicidad y pertenencia. La reintegración de Evelyn a la familia Morales fue celebrada con una ceremonia íntima, simbolizando no solo su regreso, sino también el inicio de una nueva era para la familia. Fue un momento de profunda emoción para todos los presentes, marcando el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de un viaje de curación y amor. Los nuevos comienzos para Evelyn y Alfredo Morales estuvieron marcados por aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, amor. Juntos, enfrentaron las sombras del pasado y emergieron más fuertes, listos para construir un futuro brillante, fundamentado en los valores de la familia, la integridad y la compasión. Guadalajara, con sus calles vibrantes y corazón palpitante, fue testigo de este renacimiento, siendo un recordatorio constante de que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a brillar. El majestuoso jardín de la residencia Morales estaba impecablemente preparado para la ocasión que marcaría el renacimiento de la familia. Flores en plena floración creaban una alfombra multicolor que se extendía por todo el espacio, mientras guirnaldas de luces cintilaban delicadamente bajo el crepúsculo de Guadalajara. Era una noche de celebración, no solo para la familia Morales, sino para toda la comunidad que había apoyado y esperado el momento de dar la bienvenida a Evelyn al seno de su verdadera familia. La fiesta, cuidadosamente planeada por Alfredo y Evelyn, tenía un propósito doble: presentar formalmente a Evelyn a la sociedad de Guadalajara como una Morales y recaudar fondos significativos para el orfanato que la había acogido durante sus años de incertidumbre. Este gesto de generosidad y gratitud era un reflejo del ciclo de amor y caridad que ahora definía la vida de Evelyn. Invitados de todas las esferas de la sociedad local llegaron, cada uno expresando su admiración y apoyo a Evelyn. Fueron recibidos con calidez y hospitalidad, típicas de la familia Morales, ahora rejuvenecida por la alegría y la unión. La música llenaba el aire, una mezcla armoniosa de melodías clásicas y ritmos locales, invitando a todos a compartir la felicidad de esa ocasión memorable. Cuando Evelyn hizo su entrada, el jardín se sumió en un respetuoso silencio, con todas las miradas puestas en ella. Vestida con elegancia, pero con una simplicidad que hablaba a su carácter gentil y acogedor, Evelyn caminó al lado de Alfredo, quien irradiaba orgullo y emoción. El colgante en forma de llave, ahora reconocido como un símbolo de su viaje y herencia, brillaba bajo el sol poniente, atrayendo miradas de admiración. Alfredo, tomando la palabra ante los invitados, compartió brevemente la historia de Evelyn y el significado de esa celebración. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron profundamente en los corazones de todos los presentes, reforzando la importancia de la familia, el amor y la generosidad. La noche avanzó con un espíritu de alegría y comunión, mientras se hacían donaciones generosas al orfanato, cada contribución siendo un testimonio de la bondad y solidaridad que la historia de Evelyn había inspirado. La fiesta se convirtió en algo más que una celebración, fue un acto de gratitud y compromiso con el bienestar de los menos afortunados. Cuando la fiesta llegó a su punto culminante, Evelyn y Alfredo, rodeados de amigos y familiares, contemplaron el futuro con esperanza y determinación. La jornada que habían emprendido juntos, llena de desafíos y descubrimientos, culminó en un momento de unión y promesa de nuevos comienzos. El renacer de la familia Morales no era solo la historia de Evelyn encontrando su lugar de derecho, era un recordatorio del poder transformador del amor, la verdad y la generosidad. Bajo el cielo estrellado de Guadalajara, el colgante de Evelyn no era solo una llave para su pasado, sino también para un futuro brillante, lleno de posibilidades y la certeza de que, sin importar los obstáculos, la familia y el amor siempre prevalecerían.